¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? Muy buen día, muy buen tarde, muy buena noche. ¿Dónde se encuentren felizmente viviendo? Nosotros en este mundo de... ¿Cómo es? ¿El mundo virtual de tres? ¿Franco? ¿Sí? No sé, ¿alguien gusta un cheto? Ah, claro, gracias. Uno para cada uno. Ay, que no. Ya empezamos. Espero que este programa no lo vea Rubí, porque entonces sí nos va a ir como el feria. Acuérdate que dijo que no hay pedo con los gustos culposos. Ah, sí, cierto. Salud. Bien. Salud, no sé opina Rubí, pero salud. De hecho, yo creo que trabajaría muy bien con él. Oye, sí, güey. ¿Quién es? Es una nutrióloga y es muy buena. Ah, pues trágala. Y está muy guapa. No, ya Con todo respeto, Rubí, estás muy guapa. Pero Muy eres guapa. bien a toda madre. Eso es lo más Hay importante. que hacer un crossover entre invitados, güey. Oye, sí, estaría chingón así. De hecho, como- es una excelente idea que ahorita se me acaba de acordar. Habemos hombres mantenidos en el ámbito médico. Entre ellos estaba un amigo, Iván Becerra, nuestro urgenciólogo. Claro, sí. Un hematólogo de la ciudad que también funciona. Y podemos hacer un club de hombres mantenidos donde nuestras mujeres ganan más que nosotros. ¿Cuál hematólogo? ¿La esposa de una afamada dermatóloga? Una famada dermatóloga, nada más no quiero quemar gente, pero el muchacho va a la playa a sacar a sus perros mientras la doctora está trabaje metiendo los billetes en la casa. Fíjate, me voy a En conseguir mi una- caso, una geriatra famosa de la región, Claro, sí. claro, que me ha comprado cosas como... Yo soy una señora ya con ya sé, Como Ando tú- en Winston. mira, yo ya como tengo Iván. ciertos, no puedo decir muchas marcas, pero tengo ciertos ahí aditamentos de cocina que daría la vida por ellos, básicamente. O sea, ya eres una doña. Ya soy una doña, güey, ya cocino, gracias al COVID ya cocino, güey, mi aparato es licuadora grandota. Ya ¿Tienes freidora de aire, güey? estoy a punto de comprarme freidora de aire, Güey. pero tengo la máxima expresión de lo que es la maquinaria de señora, güey. O sea, es un como robot que hace la cocina por todo. No puedo decir la marca. No, Pero- se puede. ¿Ah, se puede? Sí. Sí puedo decir Nadie nos ve, güey. soy doña. Bienvenido a Nadie nos Velandia, población, nada más este güey y yo, y ahora... pues, Excelente. Oye, es que ya ves que YouTube luego te saca por ahí la... Pues creo que no. Bueno, No sé. nos ha mandado el oficio. No. Creo que no Bueno, saben que Pues existimos. vamos a promocionarla un poquito, es la Thermomix, una chulada. Ah, no sé qué sea, güey. Hace todo lo que tengas que hacer y te vuelves una doña, güey. O sea, estoy ya en grupos de Facebook y todo eso. En Lady Multitask. Lady Multitask, Claro. uso yoga pants, voy a la marina al brunch, voy a buscar mi brunch, tengo una camionetota, O sea, no, todo pagado por mi esposa que trabaja en chinga todos los días y llega. no eres solo un mantenido, sino eres un whitezican mantenido. No, es que ya no los whites, ya, o sea, ya estoy a otro nivel, güey. Estoy doña que solo usa Carolina Herrera, yoga pants, Claro. come con sus amigas el brunch a las 12 de la mañana. Ajá. Su mujer lo mantiene todo el día trabajando y llega de emputada nada más porque no ha hecho la comida. ¿Ya ves? Básicamente es una doña de alcurnia, güey. Órale, no, fíjate que me acabas de elevar mi ánimo, güey. Yo me sentía muy doña porque estaba feliz porque me compré una rosera, güey. No, es que es la ¿cómo le decían? Esta cosa, el triunvirato, ¿Qué? ¿La triada? la cerrada triada, ¿La triada? la Thermomix, la rosera y la freidora de aire. Ah, ok. Esa es Bueno, la chela. Pues, señores, soy 33% doña. eso es todo. Entonces deberías de hacer un programa con nosotros los hombres mantenidos y el otro programa, el siguiente, las mujeres que nos mantienen. Oh, estaría ok. Porque todos son doctores, Ya, ¿eh? se Y va a hacer. nosotros, Se va a hacer. Se va a hacer. las mieles que disfrutamos los doctores Se va a hacer. mantenidos y los esfuerzos de nuestras mujeres. Para eso de la que el gender gap y todas esas cosas. No, hay mujeres que ganan mejor que los hombres. No, eso sí. Y nos es un hecho. mantienen, Es ¿eh? un hecho, ¿no? Y nosotros felices. Nadie está en desacuerdo con eso. Bueno, pues yo iba a dar una speech acá más perrón de... Bueno, ya con lo que acabo de decir, acaba de matar las ilusiones. La presentación del doctor José García con ustedes, señores, ya empezó a decirnos la parte bonita del Del matrimonio. matrimonio. Exactamente. Así que, pues, ¿qué más podemos decir del doctor García? Que aparte de ser un excelente doctor, ya dijo que también es mantenido. Y le sale re bien el arroz. Me encanta, el arroz de lo mejor. Sí, el arroz de la rosera, no mames,
güey, me cambió la vida, cabrón. No me gustaba el arroz hasta que me hice mi propio arroz en la arrocera. Llegas a un punto en que te vuelves una amalgama entre un don de 70 años que odia al mundo, güey, y una señora que se vuelve loca por el arroz perfecto, ¿no? Entonces, ya cuando eso es lo que nos está pasando a nuestra generación, güey. Sí. El arroz perfecto es casi un sueño dorado, ya que no vas a tener cama, no vas a tener casa, no vas a tener pensión, y vas a vivir tu vida en deudas, ¿no? Exacto, así es. Bueno, pues el doctor García, cirujano. Así es. También hago eso, juego a los doctores a veces de vez en cuando. Sí, aunque no lo crean, el cirujano es un excelente cirujano. Platícanos un poco más, doctor, de ti. A ver, ¿dónde estudiaste? ¿Cuándo decidiste hacer una especialidad tan complicada? Porque pues son muchos años y mucho esfuerzo y muchas guardias y muchas horas y mucha subida de peso. Gracias. No, es un ambiente muy pesado, muy pesado, pues digamos, estando a la ocasión, a los tiempos de masculinidad tóxica, y entonces nos va muy mal, ¿no? Yo soy chilango de sangre pura, o sea, nacido, crecido y educado en la Ciudad de México. De los poquitos chilangos que caen bien, ¿eh? De sangre pura. Es un chilango raza inferior de la tele. O sea, es que hay chilangos que no son de sangre pura, o sea, son los que no se educaron, los que no nacieron. Pero no es cierto, yo soy chilango. No, sí es cierto. Bueno. No, yo soy chilango, me crié, nací y amo mi Ciudad de México tan hermosa. Y tuve la oportunidad de estar en la UNAM, en la Facultad de Medicina. Maravillosa ciudad, maravillosa universidad. ¿Es donde hacen paro estudiantil por cualquier cosa? Como por ejemplo... Pues sí, o sea, terminas tus clases y al acabar la clase, pues ya no necesitas ese capítulo, arrancas la hoja, te fumas de hierba mala. Y ya. No, hierba buena, ¿no? Hierba buena. Bueno, depende de quién la cosecha. Sí, depende. Exactamente. ¿No? Y ya así somos los universitarios, pumas. Pero... Que por cierto que no están jugando, ¿eh? Espantoso. Yo los amo, gracias a la universidad como, pero... Ay, güey. Después de un torneazo nos ha ido pésimo, ¿no? Y bueno, ¿Qué te puedo decir? Yo voy a Cruz Azul, no puedo hacer nada. ¿Es en serio? Ay, pobre. Y no pasa nada, o sea, me moriré siendo Cruz Azulino y moriré siendo infeliz en esa parte de mi vida, güey. Es una gran pareja, es un paquetazo. Un hombre que le va a Cruz Azul, le puedes hacer la mamada que quieras, ¿eh? Le puedes hacer la mamada que quieras y va a estar ahí, fiel. Conforme. Fiel, denle a este muchacho, por favor. Sí, así es. Tengo un paquetazo. Digo, soy un paquetazo. Es un paquetazo. El paquetazo ya decimos que no. Y bueno, me formé en mi alma mater, una belleza. Ajá. Es una obra de arte esa universidad. Después me gradué de Facultad de Medicina. Tiene una rectoría toda rayada, creo que no es una obra de arte. No, güey, es un edificio que está así pintado. Es arte, güey, es un mural. No es arte, güey, es arte. Sí, que lo veo con los porros de ahí. También, güey, pero pues así, es arte, pues, ¿no? Todo es arte ya. Y después de ahí, de la Facultad de Medicina, me fue bien en el ENAM y tuve la oportunidad de estar en uno de los hospitales más grandes de Latinoamérica, el Centro Médico Nacional, siglo XXI. Es el único centro médico nacional para todos los que se forman en otros centros. Patito. Sí, estoy hablando con ustedes, los de la raza y los de Occidente. No es centro médico, señores, son provincia todavía. Ya no sé, yo soy de Cruz Verde, es una cosita así comparada con el Centro Médico Nacional, pero donde salen unos urgenciólogos bien perros. Bien riatas. El maestro Dani nos ha salvado de muchas circunstancias feas. Siglo XXI es un hospital muy grande, es la joya de la crown jewel de lo que es el IMSS. Y se aprende muchísimo, ¿no? Son casos que no ves en ningún otro lado. Es un tercer nivel. Son cosas que nadie más puede resolver, entonces te toca a ti. O sea, si no lo sabes, tienes que inventarlo, ¿no? O sea, si no existe, hay que inventarle, porque ves casos que en tu vida vas a volver a ver. Claro. Y eso te genera una gran formación, ¿no? Eso aparte, una disciplina importante en tu trabajo, que a pesar de que estemos aquí echando el voto y todo eso, en el trabajo nos vuelven muy disciplinados y es una forma muy particular de
los egresados de ese hospital en la que trabajamos. Después tuve la fortuna de hacer una especialidad en cirugía endoscópica en el Hospital G. González, un excelente hospital, un giro de 180 grados de la forma de ver medicina. San Fernando es maravilloso con sus institutos nacionales, nutrición, el G. González. Todo eso tienen así que medicina de punta, de lo mejor, y tuve la oportunidad de estar ahí. Hice cirugía endoscópica y ahorita pues hablamos del cabrón, ¿no? Se escuchó bien Sí, cabrón. se escuchó bien cabrón, güey. Sí, oye. Es que, Yo echaba un speech y el maestro. Crunch. es que me envolvió con su plática, güey. Sí. No, oye, fíjate, y yo pensando que nada más sacaban apéndices. No, hacemos muchas cosas interesantes, maestro. Ya después una mujer me robó los brazos de mi mami y me trajo aquí a la hermosa bahía del puerto de Vallarta. Bien dice el dicho que cuando la hormona mata a la neurona no valió madre, ¿verdad? Sí, eso le pasó a mi buen amigo, pero eligió bien, ¿eh? Elegí bien, tengo que decirte que me ha dado una buena vida. Vallarta es una ciudad maravillosa, llena de contrastes. Y tuve la fortuna de conocerlos a ustedes ahí en el hospital de Punta Mita, donde hemos trabajado, y ha sido una cosa desde entonces, ¿no? Bueno, después de un año de posguardia, por fin saben dónde trabajamos. Ay, perdón. ¿No tenía que decirlo? Pues no queremos como envolver ese hospital que tanto nos ha dado y que amamos. Sí, todo lo queremos. Pero Es uno de los programas padres. como nadie nos ve, no hay pedo, güey. Está bien, o sea, estamos en el nadie nos ve. Sí, Ahora, esperemos que gracias a tu participación aquí, de repente, no sé, 2 millones de views en YouTube, puede que nos apoyen un poquito, o sea, nos ayuden un poquito. Exacto, como, exacto. No sé, como recuperar todo lo que gastamos y eso, ¿no? Eso me lo han avisado. La luz, La luz, porque está bastante cara. Bueno, ahorita no tanto porque no hay aire acondicionado, pero una vez cuando hay aire Se siente acondicionado. calor, pero bueno, Sí. estamos en una. Espérame, déjame. No, es que tiene calor, güey. Pues sí se siente, güey. ¿Qué te puedo decir? ¿Prende el aire? Pues, como tú veas, es tu casa, ¿no? Bueno, déjame. Vas O sea, a poner el aire. Alexa, prende aire acondicionado. Ay, Dios Así mío. es, cabrón, ese estudio. Robotizado y todo. Deja, cierra la puerta porque se escapa el dinero. Sí, pues. Pues, mi doc, así que, aparte de endoscopías, ¿qué más haces? Hago cirugía. Pero es cirugía endoscópica. Cirugía endoscópica. Es cirugía endoscópica. En el centro médico no nos gusta que nos llamen cirujanos generales, pero ese es el nombre oficial de la especialidad. Es un departamento que se llama cirugía gastrointestinal o gastrocirugía, y más que nada porque nuestra formación va dirigida a todo lo que es la cirugía gastrointestinal, o sea, es de alta especialidad, ¿no? Al ser un tercer nivel se ven casos muy complejos, muy difíciles, que nada más que son referidos de la región que manejan los centros médicos, y por ende y solamente estamos ahí viendo cuestiones gastrointestinales. Sin embargo, la misma formación de ser cirujanos generales te hace ver otro tipo de patologías, ¿no? Las cuales tienes que aprender a resolver muchas urgencias, ya que la cirugía gastrointestinal, la cirugía general a nivel de lo que es el país es muy necesitada, ¿no? O sea, es de las 5, digamos, especialidades más importantes. ¿Y por qué es esto? O sea, dentro de urgencias, ginecología, traumatología, medicina interna, pediatría, son los padecimientos más frecuentes, son los que tienen que resolver y que deben de estar en todos lados, ¿no? En todos los estados, en todas las instituciones de segundo nivel mínimo, debe de haber un especialista en esto, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque hay que resolver las patologías de urgencia, las patologías mayores, y a veces como cirujano, se los dice cirujanos generales porque de repente terminas en lugares donde usualmente no deberías de estar, o sea, terminas haciendo cirugía vascular en un trauma abdominal, en un trauma de algún miembro, porque no hay un angiólogo en ciertas partes, terminas haciendo cirugía de tórax, amputaciones, haces cosas muy ginecología que a veces tienes que o apoyar a los ginecólogos o tú mismo tienes que resolver ciertas cosas. A mí tuve la fortuna de estar en Chiapas haciendo mi servicio social
y pues tuve que resolver cesáreas porque no había nadie más, ¿no? Y el hospital más cercano estaba a 4 horas, entonces una urgencia obstétrica, pues yo tengo que aprender a hacer histerectomías, tengo que aprender a hacer cesáreas. Legalmente ahorita ya no las hago, pero siempre que puedo apoyar a mis compañeros ginecólogos estamos ahí. Entonces, de eso se trata la cirugía general, y ya la cirugía gastrointestinal es un poco más especializada, son casos más complejos, tanto benignos como malignos, y esto ya lo encuentras en un tercer nivel, ¿no? O sea, y generalmente son abordajes multidisciplinarios, donde entras con rayos X, entras con endoscopistas, entras con medicina interna, gastroenterólogos, y se hace todo un grupo ahí que trata de resolver eso, ¿no? Ruperta ahí nos... Ruperta, todos los programas participa, güey. Sí, Ruperta es la onda, ¿eh? Sí. ¡Ya cállate! Siempre está lo regañado. Pero sí, sí, claro, Ruperta es maravillosa, ¿eh? No la conocía, pero ya la conocemos por fama, ya por fama más que otra. Sí, así es. Oye, güey, y ¿en qué momento tú decidiste hacerte cirujano? Porque, o sea, creo que todos los médicos o los, nos dedicamos a esto, enfermeros, paramédicos, de repente un día decimos, y ¿sabes qué? Pues yo quiero ser cardiólogo. ¿Por qué? Porque, pues, quiero ser millonario, ¿no? O no quiero tener vida. O, por ejemplo, quiero ser neurólogo porque quiero cobrar, con una sola cirugía, cobrar todo lo que el mes. O quiero hacer trauma porque... Quiero aprender a tomar porque ya no... Ajá, ándale. Porque ya no quiero... Porque no le entiendo los electrocardiogramas, quiero ser traumatólogo. Entonces, ¿en qué momento tú decidiste así, no sé, en tu internado, o desde que tú entraste a la facultad de medicina, ay, yo quiero hacer cirugía general? Es una pregunta compleja. Porque realmente uno de repente se empieza a dar cuenta, o sea, como va avanzando en lo que es su formación como médico, va dándose cuenta de a qué sirve, para qué sirve. Se necesitan ciertas aptitudes y un cierto tipo de personalidad que están muy... En las especialidades las personalidades están muy marcadas, ¿no? No te das cuenta, pero ya cuando ves que ciertos especialistas se comportan de cierta manera, el cirujano es el peor de todos. Es el más sociópata. Tienes que tener rasgos sociópatas y un poquito de déficit de atención para conseguir esa constante como sentido de recompensa, ¿no? Lo que yo platicaba con un amigo que es neuropsiquiatra. Entonces, la mayoría de los... Hay un índice elevado de déficit de atención. Yo soy parte de ese déficit. O sea, ¿que toman Ritalin, güey, para operar o qué? Pues tienes que tratarlo. Eso es un tema delicado. El déficit de atención, pero sí tienes que tomar ciertos medicamentos. Puede variar, pero fíjate, yo conozco muchos compañeros en el área quirúrgicas que tienen déficit de atención. ¿Y qué pasa? No funcionaríamos como clínicos, ¿no? Porque como clínicos tienes que estar metido ahí, o sea, un urgenciólogo, bueno, el urgenciólogo es un poquito igual, ¿no? Pero un internista, un endocrinólogo, tienen que estar ahí pegados con el paciente, tienen que hacer notas kilométricas, tienen que leer expedientes kilométricos, y nosotros es muy puntual, se opera, no se opera, se resuelve, no se resuelve, y tú consigues una satisfacción de la cirugía, ¿no? Entonces esos rasgos de personalidad, y aparte somos muy cuadrados, ¿no? Esos rasgos de personalidad te llevan un poquito hacia tu especialidad, ¿no? Como decimos que los intelectuales son los internistas, obviamente esto no es una generalización, pero o los antisociales son clichés, ¿no? son clichés, pero sí lo encuentras dentro de los perfiles. O los psiquiatras son marihuanos. Los psiquiatras todos están locos. Todos están locos. Y la verdad es que sí, mi mejor amigo es neuropsiquiatra y conozco a todos sus amigos, y la verdad todos tienen ahí plots medio raros de vida, ¿no? Y la mejor música que escuchan es Bob Marley. Sí. Todos están ahí fumando mota en Maito, una cosa así. Entonces, creo que sí tiene que ver mucho tus rasgos de personalidad o tus trastornos de personalidad, que los médicos, de verdad, hay muchos trastornos de personalidad. No quiere decir que todos los tengamos, pero hay algunos trastornos y muchos rasgos, ¿no? El trabajar con enfermos no indica que seas muy sano. No, y de hecho me decía, existe mucho narcisismo en los médicos, ¿no? Y los quirúrgicos somos los que lo llevamos a la máxima potencia, ¿no? Güey, pues como
¿Cómo se llama el show este de Derek Shepard y... Grey's Anatomy. Sí, o sea, no podrías hacer un show tan interesante con clínicos, güey. Exacto. O sea, Sí. la LP, o la putería que se maneja ahí es que es clásica de los quirúrgicos. La sociopatía clásica de los clínicos, el narcisismo, y la megalomanía de yo soy el mejor cirujano de todo. Ajá. De todo. Güey, me acuerdo, fíjate, casi no vi ese show, pero una vez vi un capítulo, no me acuerdo ni por qué lo vi. Se me hace que estaba con alguien, y entra no sé qué personaje, y estaba me acuerdo perfectamente de Derek Shepard porque alguien me dijo que yo tenía la personalidad de Derek Shepard. ¿Y por qué? ¿Y qué tienes nalgón? Se me derritió la quesadilla. Y yo dije, no mames, sí me lo daba. Y estaba operando, ¿no? Y entonces llegan y se meten al quirófano, pero así, se meten y sin cubrebocas, y sin gorro ni nada, se meten como si fuera una habitación normal. Y estaba, cualquier día más en las instituciones públicas. Ajá, y estaba el vato. No, güey, las instituciones públicas todavía respetan más eso. Estaba, estamos ocupados. Necesito contestar. Contesta. ¿Cómo se ocupa? Pues veníamos a eso. Entonces hay como personalidades. Mi personalidad encaja muy bien con. Güey, ya me acordé que te estaba diciendo. Bueno, ya nomás así rápido para terminar y aterrizar. Que se meten hacia el pinche quirófano en Grey's Anatomy. Y dice, doctor Shepard, ¿está ocupado? Y es neurocirujano, ¿no? Está así con el cerebro aquí. Pues un poco, estoy aquí haciendo historia en la medicina, pero ¿qué necesitas? Y yo, verga, solamente es que así somos. Solamente eso lo diría un cirujano. Eso es de algo de un quirúrgico. Sí. Insuperable, ¿no? O sea, y es algo que realmente somos víctimas de nuestro propio ego. Yo creo que encajo muy bien en la personalidad del cirujano. Tengo esos trastornos que debo de tener para ser cirujano. Pero realmente la razón por la que escogí esto me fue llevando al camino. O sea, yo sabía desde muy pequeño que quería ser médico. En mi adolescencia sabía que quería ser médico, pero de los que operaba. No quería ser otro tipo de médico, era lo que quería. En ese momento, pues también es como el cardiotorácico, como el que más gana y el mejor, el que todo el mundo veía. Llega la endovascular y sabemos que ya no es eso, es el que anda en el lato. Y los endovasculares le han partido mucho a esa especialidad, al grado de que te la ofrecen casi, decir, por favor ven con nosotros a operar. Claro. Y después quise ser neurocirujano, dije, ahora vamos a hacer los Derek Shepard de México. El Derek Shepard de Perandillo. El Derek Shepard Derek Shepard de región 4 Chilanga. De Ixtapaluca. Y entro a la residencia, y en la residencia me doy cuenta que los neurocirujanos, pues no es lo mío. Y la tripa es la mía. La tripa es la tripa. La larga y gruesa es mía. Esto es para siempre para Exactamente. Y dentro de eso descubro que la cirugía laparoscópica es maravillosa, que hay un campo enorme dentro de ese tipo de cirugías. Se necesita mucha destreza, se necesita mucha es mucha visión para tú planear ciertas cirugías, ¿no? Y fue el camino que fui tomando. O sea, pero sí necesitas como tener ciertos trastornos, mucho interés en este tipo de cosas. Y sí, no fue algo que fue algo que yo ya traía desde hace mucho, ¿no? Desde chiquito. No sé cómo, mis papás no son médicos, pero sí fue algo así como que me fue llevando, ¿no? Y ya vas tomando las decisiones hacia donde tú te quieres llevar. Pues no fue hace mucho que tomaste esa decisión, porque sigues chiquito, güey. Puede ser, ¿no? En algunas partes chiquito, en otras no. Es mi talento, quirúrgico, por ejemplo. Sí, claro que sí. Uno de mis talentos. El talento es grande, amigo. Sí, a veces los atraganto de tan bueno que soy. Tan grande mi talento. Sí, claro. Atraganta, ¿no? Sí, te atascas de talento. A veces atasco de tanto talento que tengo. Se te fue la voz. Se le hizo chiquito. Fue una palomita que se botó. Salivó un poco con el perro de Pablo. ¿Cómo se llama esa madre? Esa conducta condicionada. La conducta condicionada. No sabemos solamente de medicina, sabemos de muchas cosas, como los médicos antiguos.
se te exige una cierta cultura general, ¿no? Para ser Sí, médico. claro. Yo te puedo hablar de historia, puedo hablar de historia de la música, de geografía, güey. Yo me sabía todas las capitales de todos los países cuando tenía 4 años. No sé qué me pasó. Te caíste, de seguro. Sí, creo que mis tías una vez que me estaban bañando de bebé me caí en la tina y valió verga todo. No. Oye, dije verga... tiene que ser 25 minutos después, ¿cómo? No, 3 minutos. 3 minutos. No, ya, pues, pasamos. sí. Huevo que sí. O sea, después de 3 minutos ya puede ser. Es que no conozco, mira, te soy sincero, nunca he escuchado un podcast, no me sé las reglas de los podcasts, no me sé las reglas de los videos de YouTube. Mira, nosotros tampoco. ¿Por qué crees que estamos haciendo esto? Bueno, entonces ya cuando nos la metan ya sabremos por qué fue, ¿no? Exactamente. Fíjate que hay preguntas del público, hermano. 20 centímetros, ladeado a la izquierda, nada más no me emociones para que no te salgas con una sorpresa, maestro. Esa es tu respuesta. No creo, pero bueno. 20 a 18 dependiendo del clima. Sí, creo que esa información la desmentiremos en el podcast donde van a venir los que los mantienen a nosotros. Ahí se va a revelar la verdad. Pero bueno, mira, hay una super fan de la posguardia, una posguardiosa, porque tenemos un fandom, güey. Cabrón. Y son como 5, pero fieles, güey, fieles. O sea, eso es lo que importa. Lo importante Y los amamos. Es la fidelidad lo que importa. Exacto. Dice, esta chica Ingrid de Toluca, guapísima. No te saludos. conozco, Ingrid, pero saludos. Beso. Dice, un día tienes que hacer un agradecimiento a ellos con ellos, así un online, o sea. estaría chido, ¿verdad? Se agradecen los fans, se reconocen los fans. O sea, no somos cuatro. Sí lo hemos pensado, pero no tenemos el presupuesto, güey. Ok, está bien. Falta una consola. Ok, perfecto, perdón. No, pues perdón. No sabía que éramos la pobreza. La posguardia Studios está creciendo apenas. Empezamos así. Que me sorprendió su producción, tengo que decirlo. La verdad es que no me esperaba tanta producción. Yo pensé que íbamos a hacerlo. De hecho, inclusive pensé que me habías traído con engaños para ser violado y ser un esclavo sexual. Pero, para mi suerte y para mi sorpresa, sí había un estudio de grabación. Sí, escondan todo el material. Sí, ok. Pero a ver, cuéntanos, vamos a responder esa respuesta. Bueno, pues esta chica, que es una doctora también, dice, ¿hay alguna cirugía que te haya marcado en tu carrera, ya sea por complicada o por algo extraño que haya sucedido? Cantidades de cirugías. Qué buena pregunta, ¿eh? Es una pregunta muy bonita, porque hay un momento en que empiezas a hacerlo como maquila, ¿no? Así, sobre todo cuando estás en una institución pública, ya hay un momento que dices una cole, otra, una apéndice, otra. Pero son los pacientes complicados los que te exigen un reto. Y te soy sincero, o sea, creo que todos los médicos que hemos estado aquí tenemos nuestro propio cementerio, o nuestro cementerio personal, que eventualmente recurrimos a él para tratar de ir con nuestros pacientes futuros. Y sí, tengo varias. Yo creo que la más escandalosa fue una vez iniciando una cirugía, colocando la Veres en una paciente que yo ya estaba en una posición quirúrgica en que ya lo hacía sin pensar, ¿no? O sea, ya tienes esta destreza quirúrgica que ya tienes mucha confianza, le tomas muy poco tiempo a tus pacientes en cuanto a, está todo bien, conoces a tu paciente rápido y quieres terminar esa cirugía porque para ti es una cole sin problemas, ¿no? Claro. Entro con la aguja de Veres. ¿Aguja de qué? De Veres, es una aguja que usamos para insuflar el abdomen. En cirugía laparoscópica. Cirugía laparoscópica, perdón. Pues sí, un asunto aquí. Esa aguja le ponen gas es una aguja que, imagínate como un balón de básquetbol. O sea, cuando le pones el pivote, así le pones aquí un pivote y le echas aire, ¿no? No sé si se acuerdan cuando antes nos íbamos a inflar las cámaras de la bicicleta, le ponían una agujita y en esa agujita le dejaban ir el aire. Exactamente es lo mismo, ¿no? Claro. Abrimos un pequeño orificio por el peritoneo, que es una capa del abdomen, dejamos ir esa agujita y vamos aventando abdomen para inflarlo y poder tener un espacio suficiente para hacer la cirugía, porque si no, no pudiéramos hacerlo. Entonces, al poner los riesgos, a pesar de ser una aguja que no tiene una punta filosa, tiene una punta chata, sí hay una parte donde lo hacen
y al meterla de repente me sale un chorro de sangre hasta el techo. Y en ese momento, pues, me puse de todos colores, sabores y sentí que se me iba el alma, ¿no? Sí, viste tu vida pasar. Vi mi vida pasar. En un segundo. Exactamente, y fue una lesión... Sintió el tarrito de sí, no, sentí así... ¡Agua! Sentía... Con su armónica, ¿no? Ella me veía, Pepe todo es inocente. No soy un tipo grande como que ya lo comencé, entonces iba a ser la novia de alguno de esos güeyes en la cárcel. Claro. Básicamente soy un juguete para esos güeyes. Me vi de mil maneras hacia la cárcel. Fue una lesión a la aorta. ¿Qué? Pero, o sea, ¿cómo? ¿La aorta estaba curveada hacia arriba o qué? No lo sé, hasta la fecha no lo sé porque es un procedimiento que a esas alturas había hecho, no quiero decir miles, pero sí cientos de veces, que ya lo hacía en una forma mecanizada, o sea que ya para mí era una cirugía rutinaria. Sí. Y un maestro mío lo dice de una manera fantástica, ¿no? La cirugía tiene su manera de ponerte en tu lugar, ¿no? Y ese fue el momento para mí, que te puedo decir que fue la cachetada más fría que sentiste. Exactamente, sí, o sea, fue de los momentos en los que me encontré en un plano astral distinto, ¿no? Y la gente no lo entiende, pero ver un chorro de sangre como si fuera petróleo y que no se para de ninguna manera y tampoco puedes sacar o sea, sacarlo y empezar a gritar, o sea, tienes que resolverlo, ¿no? Claro. Para mí fue una situación súper traumática en ese momento, y si te quedas parado, el paciente se muere, ¿no? Porque estás hablando de una vida, y creo que algo que tenemos que entender con los médicos es que pues no te paras todos los días como a veces se tiene la idea de para ver a quién estás molestando, a quién fregas, nos tratas de ayudar, ¿no? Y eso es algo importante. Y cuando eres no responsable, pero cuando en ti estuvo una complicación que no te esperabas, te sientes muy, muy mal, te sientes muy responsable, tienes que resolverlo. En ese momento tuvimos que buscar la hemostasia del paciente. Afortunadamente, esta paciente no le pasó nada, tuvo alguna que otra complicación, pero se logró hacer la cirugía, se logró reparar la complicación, no como me hubiera gustado, de manera laparoscópica, pero eso me dejó una gran lección. O sea, no todos los pacientes son iguales. 2, tómate tu tiempo y evita esa sobreconfianza, ¿no? Claro. Es algo que me dejó marcadísimo hasta la fecha. De hecho, lo platicamos en quirófano, a veces es objeto de burlas, a veces es objeto de reflexión, pero es una cirugía que siempre me acompaña, ¿no? Y que a veces hasta mata un perro, te mata perros, te vuelves el que le dio la aorta. Sí, no, hay un dicho también que dice: cuéntale tus planes a Dios y se reirá de ti. Exactamente, y yo lo he analizado 1000 veces, es un procedimiento que he hecho 1000 veces, un procedimiento absolutamente seguro, y no fue falta de técnica, no fue algo que yo te pudiera decir con muchos creen negligencia, ¿no? O sea, fue una complicación que de hecho está descrita, ¿no? Sí, igual esta complicación debió haber sido anatómica, a lo mejor. Como dices, yo creo que sí, la paciente tenía algún antecedente de cirugías previas, eso hace que toda la cirugía va a hacer ciertas adherencias y va a modificar un poco la anatomía, entonces yo creo que ahí se modificó la anatomía y tal vez eso fue una situación que pudo condicionar eso. Si yo te puedo dar una respuesta, es la misma forma en la que he abordado a cientos de pacientes y nunca había tenido ese problema, ¿no? Eso es, creo que es una de las complicaciones más graves que he tenido. Sí, y es una de las cirugías que te marcan, pero también hay un lado muy positivo, ¿no? Tu primer apéndice es un apéndice que nunca se va a olvidar. Claro. ¿Por qué? Porque fue mi primera cirugía solo, de piel a piel. Tuve estas cirugías tan... De piel a piel, para la gente que no sepa, es que abres la piel y cierras la piel. Sí, y esto es un logro, es cuando ya tus maestros tienen toda la confianza en ti, cuando se dieron cuenta que tú ya puedes trabajar solo, y obviamente siempre te están supervisando hasta que como cuando estás aprendiendo en bicicleta, ¿no? Exactamente. Te empiezan poquito a poquito hasta que ya te sueltan. Te dicen primero una y luego la otra y te sueltan. Exactamente, y esa es la forma en la que tienes que formar un cirujano, o sea, es tutorial, o sea, no es como que lo puedo aprender online, ¿no? Claro. Tienes que estar ahí diciéndole lo pendejo que está y hasta que deje de estarlo, ¿no? Y lo bonito es cuando te llegan y te dicen: doctor, el paciente tiene un problema. ¿Cuál? Es tu problema, es tu cirugía. Sí. No, y eso ya se vuelve, ¿no? Después tienes unos lados muy positivos, unas cirugías que me han marcado mucho, una microlectomía que tuve ahí, cirugías laparoscópicas que he hecho, una resección de fístula colovesical. Eso quiere decir que los pacientes por una enfermedad
inflamatoria, genera una conexión entre el colon y la vejiga y terminan haciendo pipí por la orina. De hecho, cumple un año el paciente de que lo operamos y uno de sus mayores riesgos era quedar haciendo el baño por una bolsa, ¿no? Entonces, ya cuando lo veo, le comentamos cómo estaba toda la situación y lo pudimos operar de manera laparoscópica y hasta la fecha el paciente está agradecidísimo. Una de mis cirugías maravillosas, fue ardua, implicó todo el trabajo logístico de tener un urólogo al lado mío, de conseguir todo el material de cirugía laparoscópica y de estudiar días enteros cómo íbamos a operar al paciente para que nada saliera fuera del plan. Y una cirugía preciosa, también es como uno de mis grandes logros. Y otras más, ¿no? O sea, hemos tenido... pues cada vez que haces tu primer paso en algo, ¿no? O sea, tu primera cirugía laparoscópica, son pequeñas recompensas que te van dando. Inclusive cada cirugía que tú haces te da una recompensa, ¿no? Pero sí, hay muchas cirugías y es un andar, o sea, y para Ingrid, la verdad es que si tú vas a esta cuestión quirúrgica, siempre va a haber algo que vas a aprender en tus pacientes. Y siempre hay unas que se destacan más que las otras, pero hay un lado muy positivo y hay un lado muy negativo. A mí no me hubiera gustado esa situación. Claro. He tenido pacientes que han fallecido en quirófano. No, afortunadamente, no es una situación que dependa de uno mismo, pero o sea, ya venían muy graves. Ya venían muy graves, ya es una circunstancia que te ves a ti, ¿no? El paciente era poco salvable y tú trataste de hacer todo lo que pudiste. Sí. Y también aprendes de eso, ¿no? O sea, yo creo que todo tu caminar en la medicina, como al urgenciólogo, como al enfermero, te marca, ¿no? Entonces, es esta carga que a veces es más de lo que podemos tolerar. ¿Por qué? Porque tienes una responsabilidad con una vida humana. No es lo mismo que otras carreras en las que pues, no hay no puedes perder millones, pero el hecho de que pierdas una vida o que seas el responsable directo de que alguien no hubiera sido, no le hubiera ido bien o le hubiera ido muy mal o le hubiera ido muy bien, y es una dicotomía impresionante que tienes en esta carrera. Sí, así es. Sí, pues altibajos también, ¿no? Sí, como cualquier otra cosa. Hay momentos en los que te va siempre mal, ¿no? O sea, que estás mete y mete rachas, nosotros decimos rachas, que te llegó un paciente sangrando y te vuelve a sangrar, que una cirugía que hiciste con todas las prevenciones posibles se infectó. O sea, son rachas y uno sale y entra de estas y la mayoría de tus cosas, mientras tú hagas todos tus procedimientos como se deben, bien leído, bien las técnicas, todos los pasos a paso, no te tendrían que pasar, ¿no? Pero aún así, siempre está lo imprevisto, está el azar. Sí, pues la medicina no es una ciencia exacta, obviamente, pues es algo totalmente individual. Y el COVID nos lo ha enseñado. Nos lo ha enseñado, nos ha quitado mucho, nos ha dado mucho de aprendizaje. Exacto. Y pues ahí estamos, ¿no? Tratando ahorita hay muchas controversias al respecto, a mucha gente le quitó demasiado, ¿no? A otra gente pues nos ha dado algo de aprendizaje. No es una situación bonita, pero pues ya estamos ahí. Fíjate que me hiciste acordarme de mi primer catéter venoso central, güey. El primer venoso. Mi primera colocación de catéter venoso central. Tu primer venoso. Mi primer venoso que, Sí. que ingresé, que introducí, fue como residente de urgencias. Porque de interno nunca puse ningún catéter porque no me animaba, güey. Realmente no me animaba. A pesar de que me encantaba el desmadre, no me animaba. Aparte de que no tenía muy buenos maestros como Y interno. también mala personalidad, ¿eh? Los quirúrgicos, le dices a alguien que va para quirúrgico, a mí me encanta, yo hice una cesárea. Me aprendí toda la técnica, me dijo el R4, si te aplicas, te dejo hacer la cesárea. Y ahí fui. Pero eso porque yo me animaba y me valía madre. No, güey, no, yo en el quirófano yo me estreso, yo estoy más de 2 horas en el quirófano, ya quiero salir huyendo de ahí. Hay médicos que el quirófano lo detestan, ¿no? Y para mí es como un día más en la casa, ¿no? Enfermeros también. Claro, igual enfermeros también que no soportan el quirófano y otros que les encanta piso, pero eso depende mucho de la personalidad de cada quien y es lo que te va llevando a cada especialidad. Entonces estaba yo de R1, de urgencias, ¿verdad? Estaba 2 de los R3 más importantes, de los que eran top, el director del hospital, el jefe de urgencias, el jefe de enseñanza, mi R2 de mi guardia y yo con un paciente politraumatizado grave y así como que ándale, te toca a ti poner un catéter. ¿Te sabes la técnica? Y yo sí, a huevo.
A ver, dime la técnica, atrás. Bueno, sí se la sabe, sí le damos chance, sí le damos chance, bueno. Y ahí estoy yo, güey. No mames, cabrón. No veía mi aguja porque me temblaba la mano, güey. Y de repente, atrás, güey, a la primera, cabrón. A la primera, meto la guía, saco la guía, meto el dilatador, saco el dilatador. Porque me iban diciendo, ey, ¿y qué sigue? Creo que el dilatador así. Como el pinche gif, güey, del negrito que está así. Sube. Disfrutamos hacer sufrir a la gente y está mal, pero bueno. ¿Y qué sigue? No, pues que... oye, espérate. Antes de sacar el dilatador, ¿qué tienes que hacer? No, pues no sé. Tienes que darle vueltas. Que la chingada. Y luego, antes de meter el catéter, ¿qué tienes que hacer? Que la guía está afuera. Sí, que la guía está afuera. A ver, ya metes sacas la guía. Esto te dejando... Alguna vez se me fue una guía de chiquito. Güey, o sea... Estaban todos los más importantes de Cruz Verde de Guadalajara ahí junto con él. No sé para qué. O sea, éramos como 10 personas en un... Te sentiste como en examen profesional. Ajá, o sea, ojalá hubiera existido la pinche sana distancia en ese tiempo. Bueno, total que me salió, cabrón. Y desde entonces solamente he tenido una sola complicación por colocación de catéter. Entonces, no sé si fue ese estrés el que me formó. O no sé si a lo mejor mi habilidad, no sé. Pero no mames, qué pinche estresante es ese tipo de situaciones donde estás así como en lo caliente de la situación, de que tienes que poner el catéter porque el paciente lo amerita ya. Ahora, no me imagino ese chorro de sangre hasta el techo, güey. Imagínate. No mames, qué miedo. Sí, no ha sido una... Y te hace famoso, porque al final llegas a un punto y mis maestros nos decían, ahora ya estás en el lugar de los pendejos, ¿no? Ahora tú eres el pendejo. Ahora tú eres el pendejo. Y cuando te estás formando, y esto pasa en todas las carreras, ¿no? Cuando tú eres el estudiante de economía, tú eres el estudiante, siempre crees que tú sabes más que tus maestros, claro, o los que ya están ahí puestos. Entonces, de repente, estás del lado de los pendejos y te das cuenta que pues no está tan fácil, ¿no? Y que a veces también a ti todo lo que te reías de los demás o criticabas de los demás también es parte tuya, ¿no? Sí, claro. Y ahí pues me tocó ser parte, me hizo famoso, pero creo que es algo que resolví. La paciente se Ruperta, no se enoje. ¿Qué le pasa a Ruperta ahora? El gato. El gato. Y es algo que nos dejó, pues te deja muy marcado, ¿no? Es algo que a mí, por ejemplo, me usó un poco la Veres para entrar. Es algo que a mí me dejó muy marcado. Y uso otro tipo de abordaje ya abierto, para mí más seguro y con el que me siento más cómodo y afortunadamente me ha servido hasta ahorita. Y ya cuando no me sirve tendré que modificar. Pero hasta ahorita todo bien. Y es un aprendizaje que me dejó. Muy bien. Tenemos otra pregunta del público. Pero fíjate que esta es como más dirigida. ¿Sí es el doctor Rosales? Ese maldito siempre busca hacerme la vida imposible. Es un gran amigo mío, cirujano con el que trabajo. Déjale un mensaje. No, la pregunta dice, ¿sí le voy a mandar un mensaje? Habla de, es una chica interesada por la cirugía bariátrica, que también se me hace algo muy interesante. Como dijo Derbez, caray, me interesa. Yo estoy del otro lado, fíjate. Pero, ajá. Pero, bueno, para empezar, o sea, creo que sí es importante que definamos por qué chingados la gente le dice cirugía láser a la cirugía laparoscópica. No sé, es un mito, no sé dónde salió. Hay veces que ya ni siquiera te esfuerzas en cambiarlo. La cirugía, no existe la cirugía láser como tal. Hay ciertos procedimientos urológicos, ginecológicos, que se usa un láser para quitar ciertos pacientes. Pero la cirugía que ustedes le dicen láser, la mínimamente invasiva, que es como se llama, o cirugía laparoscópica, que quiere decir que nosotros tenemos una cámara, que es un lente, por eso laparos, que quiere decir que estamos viendo desde lejos. Usamos un lente y usamos unas pinzas muy largas, muy pequeñas, muy largas, y hacemos el mismo abordaje que hubiéramos hecho abierto. Se quita la vesícula, por ejemplo, se quita el apéndice, pero por incisiones muy pequeñas. Y esto se ha visto a la larga que la cirugía laparoscópica, como se debe decir, es mucho más beneficiosa que un abordaje abierto, menos dolor, mejor recuperación, una visión de algo que el ojo humano ve en 2 milímetros, lo vemos en una pantalla en una amplificación de 50 más.
Entonces, por ejemplo, para mí ya operar vesículas es mucho más como laparoscópico, y cuando me dicen abierto, y sobre todo si el paciente está pues obeso, la verdad es que es muy difícil hacerlo. Tienes que nadar en los tejidos casi, de verdad es así, no es una cuestión peyorativa, pero tienes que nadar, separar es muy difícil. Y la cirugía laparoscópica te evita toda esta situación, es más cómoda para el cirujano y es mucho mejor para el paciente, ¿no? Pero no existe la cirugía láser como tal en cirugía gastrointestinal. Hay algunos láseres que se usan para ciertos procedimientos, pero la cirugía que estamos hablando es la mínimamente invasiva y se llama laparoscópica, ¿no? Y es a partir de una cámara y unas pinzas muy largas y pequeñas. Oye, ¿y crees que, esto es una idea mía, güey, pero crees que el haber jugado Nintendo, güey, en tu infancia, te ayudó a ser cirujano laparoscópico? Está comprobado. ¿Está comprobado? Sí. Si tú lees, es un libro que es de cirugía, que es nuestra Biblia. En el centro médico lo usamos después del R3. El R3 quiere decir el tercer año de la residencia, ¿no? De la especialidad. Y se llama Fishers, o el Nycosans. Y el primer capítulo, o uno de los capítulos iniciales, te dice el Top Gun de la cirugía, ¿no? Y ahí precisamente dice que lo que debes usar es esta coordinación mano-ojo, y te dice qué videojuegos debes ocupar. Y la verdad es que es lo que te genera. Los videojuegos son muy positivos, solo hay que saber tratarlos. Los videojuegos no traen violencia, no generan más violencia. No, eso es un mito. Eso es un mito, ya está más que comprobado. Y los videojuegos sí desarrollan ciertas destrezas. Una es la destreza mano-ojo, la habilidad mano-ojo. La otra es la toma de decisiones firmes, que en medicina, en cirugía sobre todo, necesitas tener toma de decisiones muy firmes. Voy a cortar aquí, porque si cortas o no cortas puedes tener una lesión catastrófica o puedes terminar la cirugía, ¿no? Entonces son decisiones que debes aprender a tomar, y los videojuegos te ayudan a tomar esas decisiones. Tienes como cierta manejo de la frustración, manejo del estrés. Todo el mundo ha tratado de jugar, no sé, las nuevas de Star Wars, los de Dark Shadows, todo eso. ¿Cómo pierdes? Y eso te ayuda a desarrollar una cierta capacidad para la frustración. Entonces, los videojuegos son buenos, y sí están descritos que para cirugía laparoscópica ayudan mucho. Le hacemos ciencia a todo, y hay artículos inclusive que dicen de los simuladores. Hoy actualmente en muchos países se aprende antes en el simulador, que es como un videojuego, sí, y posteriormente se le deja al residente operar con eso, ¿no? O sea, por si tienen que tener sus horas de simulación. Entonces los videojuegos son maravillosos, no los dejen de tener. Pues sé que chamacos mojones que quieran estudiar. Chamacos mecos que están ahí. Exactamente, que quieran ser cirujanos. En su cuarto. Que quieran chamacos ser acneosos. Exactamente. Dejen un poquito las páginas niños cochinas. ratas. Exacto. Niños ratas, dejen las páginas cochinas, pónganse a jugar videojuegos. Exactamente, el FIFA, ¿cuál otro? Hay varios, sobre todo son los de videojuegos donde tienes que estar moviendo la cámara. Como Resident Evil. Exactamente, esos videojuegos. Uno que se llama Monkey Ball, que desarrolla esas destrezas, está moviendo la cámara y tú viendo por los lados, los diferentes ángulos. Sí, o sea, sí, ciertas perspectivas que tienes que aprender a hacer. Como ¿no te tocó jugar, no les tocó jugar a ustedes el Doom, el primer Doom que salió? Ah, sí, ¿cómo salía el de la computadora? De no, mames, güey, salió con náusea, güey. Y aparte había una parte donde podías dar dinero y se encuadraban te encantaba, ¿no? ¿Es en serio? Sí, le puedes dar dinero y salía. No llegó a ese nivel. No llegué a ese nivel. Eres un chamaco meco de 13 años Sí. y dices, bueno, pues vamos a ver. Qué chingados, es lo único con lo que eso y cuando tenías 13 años que era esos videojuegos y el Golden Channel, ¿no? Y Wild On en Entertainment. Hicieron la pubertad de todos los millennials mexicanos, ¿no? Sí. Wild On y el Golden Channel a las 12. Sí. Nada, se lo platicaron, no tenía ni idea. Güey, yo me acuerdo que una vez vi una película, güey, así escondidas obviamente de mis papás en el pinche Golden Channel. ¿Era Golden Channel? Sí. Sí, Golden Channel. Que era de, güey, todo mal en esa película, güey. Todo mal. Bueno, menos la música, porque la música estaba muy perra. Y me acuerdo porque era... ¿Te diste cuenta de la música de una de esas películas? Bro, no sé qué pedos tengas. Exacto. Güey, es que la película estaba bien rara, O sea, si te güey. pusiste a juzgar el guión, si te pusiste las actuaciones, la música, Es que yo la siempre he producción, sido... padre, no es tu. No, ¿qué chingado no, te tira, Güey, pues? y es que yo, aún jalándome la era intelectual, güey.
Güey, Era mamón. Era un mamador. Era mamador, como Güey, lo sigue siendo. Era una película europea que trataba de un chavillo como de 14 años, que así súper millonario. Sus papás se van de vacaciones y se queda solamente la sirvienta. Ujú. Y la sirvienta pues estaba, no sé qué actriz es, pero estaba muy bien. Era una película setentera, de muy buen ver la chava, y se lo empieza a coger, güey, al morro. Pero, o sea, escenas eróticas explícitas, güey. Pues eso era el Golden Channel a las 12, tú sabes. Pero era un morrillo de 13, 14 años. Bueno, güey. no nos metamos en problemas de estas cosas porque antes era una visión muy distinta de lo que creíamos que era la sexualidad a lo que es ahora, ¿no? Todas estas mujeres, no podemos decir que están, no es que hay como una ola de maestras en Estados Unidos que están teniendo relaciones con menores de edad y es malo, ¿no? Pero no sé por qué no estaba mal visto. Y Pues es sí, una, ¿verdad? cuestión, Sí, o sea. era una cuestión de doble moral que tenemos los hombres con mujeres mayores siempre, cuando estás joven tienes que aprender con una mujer mayor, Ajá. pero si una mujer lo hace está muy mal visto, ¿no? Entonces, Claro, claro. la verdad es que dejémoslo como es, si no tienes 18 años, eres ilegal, sea lo que sea. Sí, estaba, Y es una visión que tenemos hace 20 años. sí estaba bastante ilegal, pero la música estaba muy buena. Porque era, Después de la jalada que Era- vimos de la música. sí, güey. No, y ¿sabes qué? Ya ves que cerebralmente la memoria está muy conectada tanto el olfato como el oído, ¿no? Las emociones, pues. Ajá. Ajá. Entonces, yo cada vez que escucho Earth, Wind and Fire Fantasy, güey, algo pasa en mí así. Oh, Dios mío. Como No estés cerca de él porque. un te mancha. bochorno, un Te bochorno. manchado o algo. Sientes algo. Ay, cabrón, ¿qué pasó? Bueno, o sea, ¿Qué andas por ahí? mañana en el sonido local de los Exactamente. Vamos a hacer un Tan, tan, pausa y tan, regresamos. tan, 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 Este al baño. tan, 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 tan. A ver para dónde corres, creo. Dale. Ni nada más. Güey, la tradición es que cuando vas al baño te vas a mandar mensajes, ¿eh? Ah, ok. Es más, hay que... No, ahí lo dejó. Ah, chingada madre, que dejo tu teléfono. Bueno, pues tenemos otra pausa informativa. Si yo te pongo a ti a palpar un tumor o una bola en el estómago sin tener un estudio, y a otras 10 personas vamos a tener estudios, cosas muy diferentes. Lo mismo lo vamos a ver cuando veamos una radiografía, ¿no? Entonces, y esto es lo que a la nueva generación que estamos teniendo cirugía, medicina basada en evidencias. Lo que muchos médicos, es que eso es medicina defensiva. No. Si yo sospecho con mi historia clínica que el paciente tiene una cuestión quirúrgica o tiene una pancreatitis, por ejemplo, pues tengo que hacer todos los ítems que actualmente me están diciendo que voy a tener para evidenciar y comprobar que tiene ese diagnóstico. ¿Y cuáles son? Hay cuestiones de laboratorios, hay cuestiones con tomografía o imagen, y con eso le puedo llevar al paciente. Esta es la evidencia. Claro. Ese es el método científico. Mi hipótesis, con lo que usted me dijo, que es un 30%, me llevó a hacer estos estudios y con estos estudios evidencié lo que usted tiene. Y ahora podemos hacer un tratamiento y ese mismo tratamiento también debo tener evidencia de que funciona, ¿no? Y es lo que estamos viendo en los estudios comparativos de qué es, y ahorita lo vemos mucho en COVID, ¿no? ¿Funciona la ivermectina? No funciona, entonces no lo vamos a usar. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar a toda costa que esto se vuelva una religión, que se vuelva una creencia. Yo creo que tienes dolor abdominal, por eso te voy a operar. Y Que se vuelva un dogma. Exactamente. O sea, entonces nosotros como médicos, aunque no todos somos científicos, porque no todos somos ciencia, somos dependemos de la ciencia, pero como médicos tenemos que tener un pensamiento crítico. No, sí somos científicos, güey. ¿Por qué? Porque seguimos una serie de pasos. Bueno, seguimos el método científico, estandarizado, ¿no? Yo creo que ajá. eso. Pero, por ejemplo, pero sí tenemos que tener este pensamiento crítico. ¿Cuántos compañeros tuyos no ves que de repente hacen cosas de lo que creen o lo que le enseñaron y no están dentro de la evidencia ni la literatura, ¿no? Sí. He tenido conversaciones con muchos amigos que han terminado en discusiones porque, oye, pero es que eso no lo dicen las guías. No, es que yo así lo hago. Nosotros somos médicos, no, nosotros evidenciamos. Esa es la nueva era de la medicina. Exacto. Si no tienes con qué evidenciarlo, entonces no lo hagas, ¿no? Lo que pasa con tocilizumab y dexametasona, ya se evidenció que funcionan de ciertas maneras, pues úsalo. Claro. Si no, no tienes por qué estar usando otras cosas. Y eso es como médicos que tenemos que transmitírselo a nuestros estudiantes. Pero desgraciadamente no se lo estamos transmitiendo. Les estamos enseñando que pedir estudios y tratar de comprobar el diagnóstico que están pensando está mal. ¿A ti te pasó? Sí. ¿Cuántas veces te decían, ¿a qué pides una tomografía si con una placa viéndola?
Sí, sí, sí. Si yo le toco aquí el signo de bla, bla, bla. Sí, sí, sí. No sabes cuántas veces me ponían la radiografía de tórax. Mira, digo, la de abdomen y hace el diagnóstico de apendicitis. Y yo, pues es que pues, yo no veo nada de lo que dicen. No, mejor una tomografía. No, ¿para qué? Si con la clínica, la radiografía. Y pues la tomografía ya te dice, no, pues sí, eso no es. Sí, o sea, y no se trata de pedir estudios innecesarios y defenderte, ¿no? O sea, no vas a pedir una tomografía por pedir una tomografía, pero si el paciente tiene dudas, pues pide una tomografía, evidencia lo que tiene, o si un paciente tiene pancreatitis, no puedes decir que por el tipo de dolor que tiene, vas a usar los métodos, ¿no? O sea, no vas a omitir los otros métodos de diagnóstico. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar. Sí, exacto. O sea, es que no nos enseñaron a ser francotiradores. Exacto. Nos enseñaron a ser soldados. Y no, o sea, en realidad tenemos que ser francotiradores. O sea, de un putazo hacer el diagnóstico. Decir, ¿sabes qué? ¿Tiene esto? ¿Con esto haces el diagnóstico o no? Objetivos, básicamente. Sí. O sea, tenemos que ser muy objetivos, evitar todo lo que es objetivo, todo lo que se puede caer en malinterpretaciones. Y eso es lo que tenemos, o sea, si la tomografía es una foto, pues tenemos que tomar la tomografía, ¿no? Así es. Y eso es lo que nos ha hecho caer en muchos errores, que en cierta desconfianza por muchos de los pacientes. Claro. Pero bueno, digo, ¿qué se puede hacer? Pero sí es un error al nosotros transmitirlo. Y como tú dices, se nos enseña a ser soldados, cállate y haz lo que te está diciendo tu superior. Así que es. es una falacia, es la falacia de autoridad que tanto se presenta en medicina, ¿no? O sea, porque esto remás, porque esto escrito, se va a hacer lo que él dice, aunque la evidencia diga otra cosa. Sí. No, pues fíjate que en mi escuela no fue tanto así. Sí, era como que La mía sí. podíamos medio discutir un poquito, pero de repente pues, no nos iba tan bien discutir. No, pues mejor te calles porque siempre te va a caer El R más ganaba. te van a dejar caer la riata, ¿no? Es decir, la autoridad viene encima de ti, te la vas a comer, te la vas a saborear. Exacto. ¿Qué? ¿Me tenías más preguntas? Pues sí, era de cirugía bariátrica, pero creo que no va a aplicar. Porque estuvo más chida la discusión de cirugía laparoscópica, ¿no? La verdad que sí. Que dentro de todo cabe la cirugía bariátrica. Y aparte no soy el mejor para venderte la cirugía bariátrica. Yo tengo muchas reservas con la cirugía bariátrica. Soy de los que medio... Si me pusieras de un lado, soy de los que se oponen a la cirugía bariátrica. Como cirujano, ¿no? Y ahí podemos hablar de tipos de personas de cirujanos también. Ahora, espérame. Hay subtipos. Pero, ¿te opones por cuál motivo sería el más grande? Mira, sería muy estúpido decirte que no se debe de hacer y que no hay ningún beneficio. Sería estúpido decirte, aquí vamos a... Y podemos sacar algo de esta conversación de la evidencia. La evidencia te dice que hay un beneficio importante, que es una herramienta importante en el manejo de los pacientes bariátricos. Y actualmente con los medios laparoscópicos o mínimamente invasivos les va muy bien, ¿no? Le estás dando cierta ganancia, cierta calidad de vida a los pacientes obesos que ya intentan por todas maneras bajar de peso y nada más no pueden. Como Okay. Otto. No es cierto. Pero Otto fue uno de ellos, ¿no? O sea, primero, ¿qué es lo que pasa? No, Otto sí estaba muy cabronamente obeso. Güey. Es que no me acuerdo, yo ya lo vi medio delgado. Sí, no, sí estaba obeso. Güey. Yo creo que estábamos en la... Estaba, no, güey, estaba poquito más que tú. Ay, cabrón. Y ahorita lo ves, es muy delgado. Y ahí sí está. Sí, de los beneficios. Pero ¿qué pasa? Ahí entran otros factores y entra el factor económico y el tipo de cirujano que está, ¿no? O sea, los cirujanos que atrae este tipo de cirugías. Pero, digamos, un ejemplo. ¿Tú qué apoyarías más? ¿Bajar de peso a un gordo bueno o tratar de apoyar a un diabético con una cirugía bariátrica? Aquí tienes que tomar muchas cosas en cuenta, ¿no? Que van desde la psicológica. Es más la forma en la que se está haciendo, como estamos abordando la cirugía bariátrica, que realmente como es, ¿no? O sea, indudable, irrefutable que hay un beneficio en la cirugía bariátrica. Hay solo dos cirugías que se han demostrado superiores a todo lo demás, la manga gástrica y el bypass gástrico, todos laparoscópicos, no hay que operarse abiertos. Sí es un ramo de su especialidad, pero también son cirugías que no se inventaron para ser bariátricas. Son cirugías que tienen la idea de salvar la vida a partir de tumores, de cáncer y también de úlceras o muchas otras patologías que se dieron cuenta que ayudaban a que el paciente no subiera de peso y entonces por eso se empezaron a aplicar, ¿no? Entonces, pero también es el tipo de gente que atrae. ¿Sí? La cirugía bariátrica, lo que tenemos que saber
es que no podemos hablar de cirugía bariátrica sin hablar del paciente obeso, ¿no? Y el paciente obeso tiene una gama de disciplinas que van a manejarlo, que va desde psiquiatría, medicina interna, anestesiología, endocrinología, nutrición. O sea, el paciente obeso hay que tratarlo como un adicto a las drogas. Tiene muchos problemas. Si tú ahondas en por qué un paciente llegó a ser obeso mórbido, hay muchas cosas de autoestima, de ansiedad, de depresión, hay muchos que tienen abuso o de consumo de sustancias. Muchas mujeres, me ha tocado a mí ver que tuvieron ciertas, muchas mujeres muy guapas, tuvieron cuestiones de abuso sexual, abuso de su pareja, y de repente pasaron cosas que eso les afectó mucho en su autoestima y empezaron a subir de peso. Claro. Entonces toda esta ganancia con psicología, con psiquiatría es importantísima. Depresión posparto. Los pacientes deben de tener cierta, por ejemplo, el paciente obeso es alguien que los griegos dicen indulge, ¿no? O sea, les gusta como satisfacer ciertos placeres. El paciente obeso tiende a hacer este tipo de situaciones psicológicas. Sí. Como el clásico de estoy triste, me dejó la novia. Exactamente, y empieza de lado, ¿no? Entonces, es un paciente que debes de manejar todas estas situaciones de ansiedad, que tiene que demostrar que quiere bajar de peso. O sea, entonces lo pones en un régimen, necesita cambios porque también se necesita otra cosa. Si tú al paciente le ofreces una cirugía bariátrica y nada más lo operas y después de 5 años lo vuelves a ver, el paciente ganó peso otra vez, porque no hizo cambios de hábito. Porque lo que tú estás haciendo es nada más el clásico, cirugía bariátrica de tantos mil pesos, ¿no? Super promoción. Los operas, te vale madre lo que pasa con él. Y en 5 años es un obeso, ¿no? Claro. ¿Y qué es esto? Que este tipo de cirugías, pues no las cubren muchos seguros, se pagan en efectivo, tienen un costo, ¿no? Y de lo cual tratan de ahorrarse mucho ciertos médicos, y hay como un cierto negocio detrás de esto, ¿no? O sea, es una cierta maquila, es una baja, de repente ya las cirugías se vuelven números, no importa tanto el paciente, se trata de ahorrar costos, ¿no? Y la cirugía bariátrica no es cualquier cosa, te están cortando medio estómago y de repente te lo están reconectando, y ya de repente estás en páginas de Facebook y todo eso. O sea, se volvió una industria de obesidad a ser un verdadero beneficio quirúrgico, ¿no? Okay. Entonces, el proceso es arduo. Ustedes ven varios kilos mortales, I used to be fat. El proceso es muy arduo, y tienes que hacer que el paciente obeso se lo gane. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque si nada más lo operas y ya, sí van a bajar de peso, pero a los 5 años, si no hay un cambio de hábito, completamente demostrado en muchos artículos, si no hay medicina del deporte, si no hay nutrición, si no mejora los hábitos, pues también tú puedes consumir las mismas calorías de manera líquida, o sea, se sabotean, pues. Entonces, ¿qué pasa? Capitalismo al fin, ¿no? Mercado libre al fin. Entonces, pues hay gente que le gusta el dinero. Y es una cirugía que atrae. ¿A quién no? Es como ponerte chichis, como hacerte las nalgas, como hacerte liposucción. Hay dinero detrás de eso. Y por eso los seguros no lo cubren, ¿no? O sea, entonces, sí, por un lado tenemos esta epidemia de obesidad. Nosotros somos el país número 1. Y esto te lo hacen todos los psicólogos pediatras, ¿eh? Sí. Es que México es el país número 1 en obesidad y nosotros tenemos que salvar un gordito. No es cierto. Tú tienes una maquinaria ahí para tratar de operar y ganarse tu dinero, y también tienes que tener una cierta remuneración económica. Sí. Pero que de eso, a que algo médico se vuelve una empresa, no estoy muy de acuerdo. Sí, hay un negocio detrás de la medicina, pero no estoy tan de acuerdo. Claro. Y eso es algo que debemos de platicar, porque se abusa de muchos procedimientos que no deben ser. Así es. Pero ya saben, muchachos, salven un gordito, regalen un biónico. No, ¿cómo crees? No, mejor vayan, llévenlo, que sea con un cirujano bariatra certificado, que haga bien las cosas, que tenga una clínica, que te maneje porque no todos los cirujanos bariátricos son malos, ¿no? O sea, hay muchos muy buenos, pero también es toda una clínica de cirugía bariátrica que implica un equipo multidisciplinario, ¿no? O sea, biólogo, que te va a checar la cabeza, que te va a checar la alimentación, que te va a checar tus hábitos, tu ejercicio, porque no es el mismo ejercicio que alguien delgado, y tu cirugía. Y pues ya por último, ya para terminar, porque ya se le acabó la pila a esa cámara, nos quedó esta cámara. ¿Sí nos quedamos esta cámara? A ver, platícanos
¿Cómo fue que te metieron en un bote de basura mientras estabas? Más chicos. Y Luis Enrique, mis grandes amigos de la residencia. Tengo TDA. Como todo niño con TDA, eso es diagnosticado. A veces pasan cosas chuscas, ¿no? Tiendes a perder muchas cosas, tienes a tener una falta de paz, tienes a tener una falta de motivación ahí rara. Entonces eso te mete en muchos problemas. Y en la residencia, donde es como una educación militarizada, el TDA no es tu mejor amigo, ¿no? Entonces, sucedía que algunas cosas pasaban, errores de atención en papeleos, la cirugía nunca tuve ningún problema, pero errores en censos, porque de verdad que el que ha pasado por una residencia, por proceso de formación de médicos, se va a dar cuenta que está cañón, que la gente está buscando a dónde darte, y si tú no tienes una atención a los detalles importante, como que aquí dice ay, en vez de decir hoy, que aquí en el mal, que realmente no tiene ningún, pues eso genera castigos, ¿no? Y cuando la gente se vuelve loca, sobre todo en cirugía general, es una residencia muy castigada, es una residencia muy pesada y la gente no te perdona nada. Entonces, algunas situaciones llegaban a pasar porque yo tuve estos errores de falta de atención, no por mi responsabilidad. Y entonces nos castigaban a todos. Nos castigan. Y eran cosas así de, bueno, muchachos, se van a tener que quedar resuelto esto, un poquito más de tiempo, y entonces no nos dejaban bien. Oye, ¿y si te pasaba que te bautizaban tu primera cirugía con una botella de alcohol? La verdad es que a mí nunca me tocó nada de esos abusos. Hay historias muy... Tengo maestros que salen de la misma escuela y que sí te hablan de historias muy negras. Pero nosotros no hubo eso, no hubo abuso. La verdad es que los R más que tuvimos no hubo abuso, no hubo violaciones de los derechos humanos, hay cosas que no estás de acuerdo. O lo dices porque les tienes miedo todavía. Todavía tengo miedo. No. La verdad es que mi jefe de recién Sandricor y Abraham, todos ellos que estuvieron ahí, la verdad, les tengo mucho cariño. Fueron gente que nos enseñó a tratar bien a las personas. Yo tuve muchos errores de R1 con los internos, me arrepiento hasta la fecha. Y esta gente me enseñó que no es así la forma, ¿no? Y ahora ya trato de no hacerlo de esta manera. Hay veces que no podemos confundir la disciplina con el abuso contra los derechos que tanto existen en nuestra carrera. Pero yo tenía estos errores. Y entonces, no era de mis residentes, de mis errores, mis amigos enojados, mis compañeros, que pinche Luis Enrique, eran dos tipos de 1.90. Sí. 1.90, los has visto, son 1.90 y son, uno pesaba 100 kilos y el otro pues también andan entre los 80, 70 y pues más fuertes que yo. El otro creo que hacía gimnasio y otra de Muay Thai y no sé qué tantas cosas. Y pues yo, vean, el gnomo que soy. Es muy fácil agarrar, levantarme y echarme un bote de basura. Entonces cada vez que me equivocaba y nos castigaban por mi culpa, me agarraban y me aventaban a un bote de basura. Y todavía hasta la fecha creo que sucedió en donde trabajamos. Oye, pero nunca te... Bueno, no sé si esto sea una primicia, güey, pero no sé si sepas que te compramos una mascarilla, digo, una máscara de qué bonito. Ahí va otro chinga tu madre. Esa fue mi idea, y te la íbamos a poner y volverte a aventar al bote. No. Pero con la máscara de qué bonito. Pero creo que no se pudo ya por la pandemia. No, hasta la pandemia nos evitó eso. Porque aparte necesitas a alguien grande. O sea, tú estás de mi tamaño, de mi Jorge, y también estás medio que bonista. No, pero Luis Enrique y Quique van a participar. Sí, porque sí, la vez pasada sí, con Quique y otro más sí pudieron, me echaban un bote de basura. Son esos castigos, había unos castigos, y la verdad es que esos, si te sorprende un castigo donde te echan un bote de basura, está feo. Los castigos que había antes están espantosos, ¿no? Urología son de los peores, ¿no? ¿Qué los pueden hacer? Fíjate que a mí me ha tocado que todas las residencias de urología, inclusive hay residencias que les han quitado a chupar. Eso lo hacen por gusto, ¿no? Son los castigos. Así ponen las folias y así lo lavan. Con técnicas de mucho. Con técnica de mucho. En cuanto van a empezar a lavar el fierro, piden el Isodin en la boca. Eso es les gusta vivir de la verga, ¿no? Sí. No sé si conozcas, tengo un amigo Fernando, licenciólogo, es el director médico ahorita de un hospital afamado de Puerto Vallarta. Que tiene una... No tengo gusto. Que tiene una historia bastante particular. Él es urgenciólogo de mi generación. Y él tiene una historia bastante
particular en la cual un médico general no pudo poner una sonda Foley, una sonda urinaria, y le dicen, doctor Fernando, por favor, apóyenos. Claro que sí, ahí va el todo borrachón. Tú sabes quién, ¿no? Sí, sí, sí. Y, bueno, a ver, ya, pues agarra el pene del paciente, ¿no? Pásame la sonda. Ahora sí, vamos técnicamente. Y ya empieza a poner atrás, así con la técnica adecuada y todo. No entra. Tráeme otra sonda, ¿no? Pero nunca lo soltó, güey. Y el paciente estaba haciendo, oiga, doctor, ¿y cómo se llama usted? Ah, pues yo soy el doctor Fernando. Ah, Fernando, como la canción de ABBA. Sí, tararara, y empiezan a cantar tararara, Fernando, sí, ajá. Y luego y estaban ahí los enfermeros y los médicos de guardia esperando la otra sonda. Y me acabo de dar cuenta que le estoy cantando la canción de Fernando, de ABBA, mientras le estoy agarrando la riata a este paciente. Y el paciente estaba así. Ahora sube y bájale. Échale unas buenas tallas. Échale unas sobaditas, ¿no? Fíjate que creo que de las residencias más difíciles es hacer urología. Yo creo que sí. Y a las mujeres, tengo muchas amigas urólogas que les ha ido muy mal. ¿Sí? Sí. En el centro médico eran famosos por masoquistas los cabrones. Y hasta hubo un punto en que les quitaban la residencia. No sé por qué. Son muy cuadrados, son muy agresivos, son muy. No sé. Les va. Si salen trastornados. Sí, pues si te gusta vivir del pito, algo malo en ti debe de haber, ¿no? O sea, Sí, básicamente. sí. Entonces, no, pero son buenos, muy, muy buenos. Claro, pues básicamente yo creo que tendremos que hacer un episodio próximamente en el cual invitemos al doctor Brizo, que ya está invitado y ya había aceptado. Eso, esto es un perverso polimorfo, maestro. Exacto. No, sí, es una pequeña... Es un niño. Es un niño que guarda muchos secretos. Es oscuro, es como un niño, es como un niño satánico, una cosa, ¿no? Le buscas un tatuaje y trae 666. Un amigo y un cirujanazo también. Sí, yo creo que lo invitaremos en una próxima ocasión. Yo creo que se va a cerrar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque como que esto ya empiezan a querer cerrar el table y llegar antes. Ya me avisaron también que no. ¿Qué dijo la tomografía? No me han contestado. No le pasó nada. Dile que le mando un genciólogo. Se le quitó con los rayos aquí. Trae un pedo atorado. Sí, seguramente. Fíjate, hablando de eso, en una ocasión un amigo le pasó ahí en la sala de rayos. Una chiquita mamá que llegó a urgencias, todo. Y pues que dolor abdominal, ¿no? Y pues ya sabes, ¿no? El clásico dolor abdominal en estudio. ¿Se hace? Hijos. No sabemos qué no sé qué chicos traigan. Pásalo la tomografía de una vez. Pues fue una radiografía de abdomen, a ver qué tiene. Y pues la máquina en la mesa de la rayos X donde estaba alta. Y un chivanquito. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues con esfuerzo, chica barrita, pues qué más, ¿verdad? Entonces en eso se. Ay, me duele. Pues que subes una patrulla al banquito. Ahora, si tú solita haces el esfuerzo de levantarte para que te sientes en la mesa y te acostamos. Y en el levantón de la chiquita no. Y ya de repente quedó herida. ¿Qué pasó? Se me Benditos pedos atorados, sí. Estuve con rayos X y se curó. Se curó con los rayos X. Dale pasar. A ver si estuvo feo esa vez. Avergonzada, pues la muchacha. Pues espero que les haya gustado mi estancia aquí en la posguardia. Es un placer siempre tenerte aquí. Tú sabes dónde. Entero, ¿no? Entero en tus labios. Eso me pasa es excelente. por andar queriendo yo jugarle al verbo con un chilango. No, Papá, Yo tan fresilla de Guadalajara y... ¿Has escuchado esa frase de si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitas? No, yo creo que siempre ha sido, y esto es algo que siempre hacemos cuando estamos ahí en la urgencia, que yo llego con el maestro Dani y siempre sale un chascarrillo de este tipo, ¿no? Y siempre sale perdiendo. Siempre sale. Siempre solo perdiendo, claro, pero hay que saber perder. Ha tenido sus momentos, o sea, todos los que no puedo regresárselas y, ay, cabrón. Bueno, sí, he tenido 2, 3, pero me he puesto a estudiar, arduamente. Ya es que allá en Tepito daban clases, ¿no? Qué grande este pito, ¿no? Muy grande, muy grande. Ya sabes, tus gustos, pues. Es fabuloso.
Es peligroso, agresivo, grueso. Ya sabes. Una cosa extraordinaria. Ya ciérralo, ya está. Ya te está dando la Ya madre otra vez. está pegando el alcohol. Me está poniendo una putiza como la que le puso Mayweather al Canelo, güey. Ya, vamos. Ya. Bueno, pues, si es así, después de la terapia psicológica que le acaban de dar aquí al buen Dani Franco, doctor, muchísimas gracias, doctor José García, cirujano de este puerto. Más adelante vamos a ver ahí sus algoritmos que debe descubrir en ese intestino. Exacto. Él es el bueno, es el chido. Así que muchísimas gracias, Doc, por haber venido, por la invitación, haberla aceptado. Dani, ¿algo más que le quieras decir? No, ya, no, porque no te No, porque me va a alburear mejor. Síguenos en YouTube. En Instagram. Como La Posguardia. Exactamente. En nuestro canal. De Spotify. Donde está una campanita y una manita con un dedito así. Ah, sí, ¿no? Ahí, Denle pícale. like. Echen los likes y síganos para que tengan ustedes mayor información de otras especialidades próximamente. Y para que nos regalen su dinero. También, Sí. porque la luz no se paga sola. Y el aire acondicionado está muy caro. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vámonos antes de que nos cierren el table, porque ya me lo hay que abonar ahí a ropa interior o algún otro tipo de pantalón, porque eso Hay que llevar despensa. Sí, exactamente. Así que nos vemos en la próxima, muchachos. Muchísimas gracias. Bye. Bye. Güey, duró bastante. Bueno, pero lo vamos a cortar un poco. Sí. Un poquito de edición. Por los dos comerciales. Ahí a ropa interior o algún otro tipo de pantalón, porque eso Hay que llevar despensa. Sí, exactamente. Así que nos vemos en la próxima, muchachos. Muchísimas gracias. Bye. Bye.